Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo me llamo Cecilia Hernández y pues les traigo un video y les voy a relatar o les voy a pues a contarles un poquito sobre la historia de México, eh, sobre su gastronomía, cultura, eh, todo el significado de la bandera, etcétera. Entonces, vamos a empezar para que ya no se haga muy largo este video y para no aburrirles. Y espero y les guste. La historia de México. México está ubicado en el norte del continente americano. Se remonta a unos 14.000 años en que ocurrieron los primeros asentamientos de pobladores sedentarios, antes de la conquista por los españoles en el siglo XIX. Lo que ahora es México fue habitado por pueblos de culturas que interactuaron entre ellos en diverso grado, en el tiempo y el territorio. De aquella época sobresalen la cultura olmeca, la tolteca, la teotihuacana, la maya, la náhuatl, la totonaca, la zapoteca, la mixteca y la tarasca, y entre otros. A la llegada de los europeos, México era un mosaico de pueblos y culturas. Después de la conquista durante 300 años de virreinato, se fue constituyendo un país con cierto grado de homogeneidad y rasgos comunes. En los albores del siglo XIX, con la independencia que se alcanza del Imperio Español, se inicia el proceso de integración definitivo que da el lugar al México contemporáneo. A lo largo del siglo XIX se suceden guerras y disputas intestinas, además de varios intentos de avasallamiento por parte de potencias extranjeras. En ese entonces México perdió cerca de la mitad de su territorio, después de lo cual empezó su consolidación como nación libre y soberana. Al iniciarse el siglo XX, un cruento movimiento social que sentó base políticas, jurídicas y sociales de México actual. Durante la mayor parte de tal siglo, la nación vivió en paz, un proceso de aprendizaje y autocorrección, tanto en lo institucional como en los aspectos sociales y económicos. Al cabo de diversas crisis de corte fundamentalmente económico y político, la última de las cuales no aún superada, la nación evoluciona y se asienta hacia el fin de la primera década del siglo XXI, ocasión en que se cumplen 200 años de su independencia de España y 100 años de su revolución. La historia de México suele dividirse en tres grandes periodos. Antes de la historia tenemos la prehistoria, que a diferencia de la historia europea, la prehistoria de América se divide en tres periodos: el periodo arqueolítico, el cenolítico y finalmente el periodo protoneolítico. Cabe también señalar que el territorio que comprende actualmente México se ha dividido para su estudio prehispánico en tres áreas culturales: Mesoamérica, Oasisamérica y Aridoamérica, siendo la primera donde se asentaron las sociedades más complejas y la última una zona habitada principalmente por tribus nómadas. El primer periodo de la historia de México es precisamente la época prehispánica o precolombina, que va del 2500 a.C. a 1521, año de la caída de Tenochtitlán. Durante este periodo aparecieron las diferentes civilizaciones que se asentaron en el centro, sur y suroeste del país. Esa etapa a su vez se subdividió en los periodos preclásico, clásico y clásico tardío. El siguiente periodo se le ha denominado época virreinal, tiempo en que México estuvo unido a la corona española y comprendió de 1521 a 1821, fecha en que se consuma la independencia. Sin embargo, la mayoría de los historiadores coinciden que fue en 1810, en la iniciación de la Guerra de Independencia, cuando se dio un rompimiento y surgió el México moderno. La época virreinal comprendió el establecimiento del virreinato, el arribo de las órdenes religiosas y cambios en todos los ámbitos, desde la vida cotidiana hasta la actividad económica y administrativa, pensando por el arte barroco. El México moderno abarcó pues un siglo exactamente, de los inicios del movimiento insurgente en 1810 a 1910, con el estallido de la Revolución Mexicana. En esta época fue cuando se intentó construir una nación, ya separada de España,
y el país se vio envuelto en diferentes conflictos, tanto internos como externos, hasta el triunfo liberal en 1867. Comprendió también la República restaurada en 1867 a 1876 y el ascenso de Porfirio Díaz al poder en 1876. De 1910 a la fecha se le denomina el México contemporáneo. Inició con la Revolución Mexicana, sobre la cual aún hay discusiones acerca de la fecha de su término e incluso se habla de varias revoluciones, pero como convención se ha tomado 1917 con el triunfo del constitucionalismo. Aún así, en los siguientes años se darán algunos levantamientos de lucha por el poder a cargo de Álvaro Obregón y de la Huerta. Esta época también comprende los periodos del maximato, el cardenismo y el priismo. Si les gustó este video, denle manita arriba, suscríbanse, comenten si tuve un error o si no fue verdad ese pedacito, pues ahí me lo pueden comentar. En mis redes sociales se los voy a dejar en la cajita de la descripción y compártelo si es que les hizo algo interesante este video. Ok, nos vemos y hasta el próximo video. Bye.